Shalom, bendiciones para todos. Nuevamente a través de esta página, a través de este ministerio Palabra Viva, con el cual vamos a estar compartiendo una nueva enseñanza con todos ustedes. Así que de esta manera comenzamos con este tema que hemos titulado ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Bueno, comenzamos con la enseñanza y la hemos titulado ¿Quién es tu padre? Para comenzar, quisiera plantear una pregunta que pudiéramos hacernos en un momento dado cuando hacemos las cosas con objetividad. Y es la siguiente: ¿es posible servir a una deidad durante años y sin embargo cargar con un sentimiento de orfandad en lo más profundo del alma? Esta es la realidad de muchos que se relacionan con un Dios percibido como una figura distante, poderosa, pero remota en su afecto. Una figura con la cual tenemos que intercambiar de alguna manera. Es como yo doy esto a cambio de algo. Y de esta forma entonces se empieza a establecer una especie de relación. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia y la hacemos tomando en consideración sus fuentes originales, que son hebreas, donde empezamos a ver el inicio de todo lo que aparece dentro de la misma, nos damos cuenta que dentro de esa perspectiva a la cual los autores nos transmitieron grandes enseñanzas, principios que rigen la vida, fundamentos sobre los cuales edificar, vemos que se rompe este paradigma. Y es que cuando vemos el inicio de la creación, vemos que la intención y propósito original es la de un padre con un hijo. El padre crea una figura y de esta manera empieza una relación que es afectiva, una relación, digamos, familiar. No fue establecer un Dios, ni una religión, ni doctrinas, ni dogmas, ni nada por el estilo, sino una relación. Por ello es que hablamos de que somos hermanos, hablamos de ser hijos, hablamos de nuestro Padre Celestial, hablamos de una familia. Entonces, si siempre lo que vemos nosotros dentro de la Biblia, incluso todas las enseñanzas del Mesías, siempre son centradas en función a su Padre, a hacer la voluntad del Padre y la importancia que tiene, ¿por qué la religión nos desvió hacia un Dios? ¿Qué ventajas, pero también cuáles son las desventajas, que creo que son más y muy profundas, que no nos ayudan a profundizar en medio de todo esto? Y es que hay algo que es central dentro de la enseñanza, y es que a través del Mesías, todas las personas que han sido justificadas, dice la misma Biblia, que son ahora hijos y como hijos también coherederos. Si esto es así, estamos viendo la relación de un padre que ha delegado a sus hijos una heredad y que esta heredad es lo que hace que el hijo pueda disponer de recursos para representar a su padre. Es como el representante de la familia. De esta manera, entonces, los recursos son parte de esa herencia, de ese legado, y por eso se habla de ser coherederos. Pero ese legado es una consecuencia. Quiere decir que lo importante es la identidad de hijo para poder tener acceso a la herencia, ya que el legado no se le deja a un desconocido. Por eso, cuando vemos nosotros en la Biblia que Abraham, hablando con el Padre Celestial, le dice, ¿quién es el que va a heredar?
si no tengo hijos? Lo que tengo es a este siervo. ¿Quién es el que va a heredar? Y cuando Abraham está hablando de quién va a heredar y le hace esa pregunta al Padre Celestial, no está hablando de las vacas, de camellos, nada por el estilo. Está hablando de una herencia espiritual, lo que se llama morashá. Todo lo que el Padre le reveló desde que llamó a Abraham y lo transformó en alguien totalmente diferente al punto que le cambió su nombre. Y le dijo que iba a tener una descendencia incontable. Si esto es así, la pregunta de Abraham en cuanto a herencia no tiene ninguna relación con lo material, que viene a ser una consecuencia. Entonces, el verdadero legado por el cual Abraham sostiene esa relación con el Eterno, con el Padre Celestial, es en función quién es el que va a recibir todos los fundamentos, todos los principios, todo lo que tú me has revelado. Desde que comenzamos esta relación, desde que tú me dijiste, vete para ti mismo y camina en integridad delante de mí, hemos venido compartiendo todos los días una relación donde tú te has manifestado, tú te has mostrado como un padre, y de esta forma hemos creado una conexión espiritual profunda. De esta manera me has revelado el plan para este mundo, y no solamente el plan, sino lo que ha de acontecer al final de esta edad presente, de este Olam Hasé, con el Mesías. Por eso es que el Mesías hablando dice, Abraham vio mis días y se gozó. ¿Cómo los vio? Porque el Padre se los reveló. Le mostró todo el plan de redención, todo lo que iba de acontecer, hasta el establecimiento del reino y el mundo venidero, siendo la figura principal el Mesías. Y por eso se gozó a ver todo el plan y cómo el peso de la redención reposaba sobre Abraham. Por eso es el padre de multitudes. Por eso vemos que le dice, cuenta las estrellas, cuenta la arena que hay. ¿Por qué? Porque la arena, que era lo físico, lo tangible, lo que él podía tocar, era el linaje que venía a través de Isaac, ese hijo, esa simiente. Pero cuando le dice cuenta las estrellas, se puede ver, pero no tocar. Es incontable. Ese es el linaje o la herencia que viene a través del Mesías. Entonces vemos un linaje a través de Isaac y vemos un linaje a través del Mesías. Por eso Pablo, hablando en sus cartas, dice, todos los que son del Mesías ciertamente son linaje de Abraham, hablando de ese linaje, de esa simiente. Ahora, si sobre él recae el plan de redención y sobre él está depositado esta promesa hacia los gentiles, en cuales les dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, esa bendición que viene a través del linaje de Abraham para toda la tierra, viene por Isaac y en general por el Mesías. Esto nos muestra que dentro del plan, dentro del propósito del Padre, jamás se reveló como un Dios. Siempre se reveló como un Padre. Y la palabra en hebreo, que es Elohim, no traduce como Dios. Traduce como autoridad, como juez, como principal. No como Dios. La palabra Dios viene de un trasfondo griego que no tiene ninguna relación con lo espiritual. Pero en nuestras versiones, lamentablemente, hay muchas palabras que nos han distanciado de lo que originalmente trazó y reveló nuestro Padre a través de hombres y mujeres que escogió para revelar todo su plan, y que así quedó plasmado en lo que hoy llamamos Biblia. Entonces, si la intención original es que tuviéramos una relación con Él como Padre y nosotros ser hijos,
¿Por qué esa relación no se fomenta? ¿Por qué esa relación no se profundiza? Porque eso no es lo que se enseña. ¿Por qué siempre se le pide a un Dios cuando el Mesías jamás le pidió a un Dios? Dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y así vamos a orar al Padre. Y cuando oren al Padre de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos, siempre habló de un Padre y Él como Hijo. Pero dice también la Escritura que también somos sus hijos. Entonces, ¿por qué caminar con nombres, conceptos e ideas que son abstractas y fuera de todos los principios bíblicos que en vez de ayudarnos nos aleja de la verdad? Quiere decir que la paternidad, hablando de principios espirituales, ha de ser restaurada. No en vano, como el profeta lo establece, que en los últimos tiempos se va a restaurar todo esto. Ahora, en Juan capítulo 8, verso 42 en adelante, dice de la siguiente forma: Yehoshua entonces le dijo, si vuestro padre fuese el Eterno, hablando de uno de sus atributos, ciertamente me amaríais, porque yo de él he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Entonces vemos a un hijo cumpliendo con la asignación de su padre que le encomienda una tarea. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces se habla de dos padres. Un padre que es el Eterno, que es Adonai, y aquí se está hablando también de hijos de un padre al cual él define como el diablo, vuestro padre el diablo. Si esto es así, entonces ¿por qué tenemos esa figura de un Dios? Piense por un momento el daño que nos causa cuando vemos en el plano terrenal todo lo que los padres hacen por sus hijos. Y pareciera que nosotros, esa figura de Dios que hace que la del Padre se diluya y se pierda, trae como consecuencia que dentro de nosotros existe un vacío, un grado de orfandad. Y por eso muchas veces se pide por cosas que han sido ya establecidas para los hijos, pero por no tener revelación de la identidad y lo que representa la relación con un padre, entonces está esa carencia. Y esa carencia se ha mantenido a lo largo de los años. Porque es una carencia que viene como resultado de la sustitución de figuras tan relevantes y siendo la predominante el Padre Celestial. De allí que eso pueda crear entonces el vacío que causa tanto daño. Y entonces la gente tiene que entrar en una especie de trueque. Bueno, Dios, yo quiero hacer esto contigo. Y si yo te doy esto y tú me das, y yo te doy y tú me das. Y es como si la gente estuviera pagando una inicial por algo. Es como si nosotros estuviéramos pagando para obtener algo del cielo. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Y en la actualidad muchas personas empiezan a hacer votos, a hacer pactos por cosas que ya fueron dadas, pero no se reciben, no es porque estén a la disposición, es porque fueron asignadas para hijos. Y si la persona no se ve, no actúa y no tiene una relación de hijo, evidentemente va a carecer de todos estos recursos. Entonces el problema es de identidad.
no de asignación, no de herencia, no de derecho legal, porque ya está concedido. Así que cuando vemos nosotros en Segunda de Corintios capítulo 6, Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17 en adelante, Segunda de Corintios 6, 17 en adelante, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Eterno, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo le está hablando a la gente que está en Corinto, un lugar extremadamente lleno de una cultura totalmente pagana, para utilizar este término. Y cuando Pablo empieza en este verso hablando hacia la comunidad que está en Corinto, el llamado que hace de forma imperativa es una orden, es salid de en medio de ellos y apartaos. Entonces, si vamos a salir de ellos, la pregunta es hacia dónde, para marcar una diferencia entre ellos y hacia dónde se nos está diciendo que poseemos una posición. Y eso es lo que nos da identidad. Salid de en medio de ellos, apartaos, ¿para estar dónde? Salid de en medio de ellos para ir a dónde, para estar en qué lugar. Quiere decir que dentro de la Biblia es muy claro lo que dice Pablo, también haciendo de alguna manera una remembranza de lo que dice el profeta, cuando dice que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Habla de que, bueno, ellos, los que están en el mundo, los que están en ese sistema, que se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Si ellos se van a convertir a nosotros, quiere decir que nuestra identidad y la de ellos, nuestra cultura y la de ellos, nuestras prácticas, nuestras creencias, nuestros principios son totalmente diferentes, y por eso es que ellos se deben convertir. La conversión trae una renovación plena. Es una renovación de la mente, que Pablo también lo menciona muchísimo. Entonces ahora, lo dicho por el profeta, posteriormente Pablo también hace mención. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Ahora, el hecho de salir de en medio de ellos para caminar por una senda trazada en principios que representa la santidad y la forma como un hijo debe caminar en integridad delante de su padre, trae como consecuencia que diga: y yo os recibiré. Yo los recibiré. Los recibe siempre y cuando salgamos de ellos, no estando con ellos. Al salir de ellos somos recibidos y seré para vosotros por padre. De alguna manera está estableciendo que la relación se basa en la decisión que tomamos de salir de en medio de un sistema que es contrario a los principios establecidos por el Padre. Si los principios establecidos por el Padre en ese sistema se violentan, se pisotean, entonces están atentando contra el honor del cielo. Y por eso es que el Eterno dice: salgan de en medio de ellos. Ustedes no pueden estar conviviendo en medio de un sistema que deshonra mi imagen, que deshonra lo que yo soy. Y por lo tanto, ustedes deben caminar por esta senda de santidad, de integridad, de humildad. Y de esta forma, entonces ustedes van a actuar como verdaderos hijos, revelando mi imagen al mundo, para que ustedes puedan ser luz y sal.
Ustedes no pueden hablarle a las personas que se conviertan cuando ustedes no sean convertidos. Porque entonces, ¿de qué le estarían hablando? ¿Cómo decirles, salgan ustedes de allá y vengan para acá, si de este lado se hace lo mismo que se hace del otro lado? Por eso, cuando el Eterno llama a Abraham y le dice que deje su tierra, la parentela y la casa de su padre, cuando nosotros lo evaluamos en lo geográfico, sería imposible cumplir con esa orden. Imposible. Porque cuando le habla de salir de la ciudad, de la parentela y de la casa de su padre, y lo llevamos a este tiempo, sería salir del país, salir de la ciudad y de la casa de su familia. Usted no puede salir primero de la ciudad. Usted tiene que salir primero de la casa. Y usted no puede salir primero de la ciudad, del país, sin antes no sale de la ciudad. Entonces, ¿por qué está en ese orden inverso? ¿Por qué cuando vemos que se nos dice esto a través de Abraham, el orden no es sal de tu casa, de tu parentela y de todo ese entorno, de todo ese lugar? Ese sería el orden normal, el orden correcto, pero lo dices al revés. Porque el Eterno no solamente le está hablando de un asunto geográfico, le está hablando de un asunto afectivo, le está hablando del conflicto y la crisis que se vive en nuestra alma por tomar decisiones ajustadas a los principios y que traen como resultado caminar por una senda que muchas veces los que están cerca no comprenden. Y por lo tanto, de alguna manera, al no comprender, se hacen enemigos porque ya no compartimos con ellos lo que ellos hacen. Porque ya no disfrutamos lo que ellos en ese sistema y en el mundo realizan. Ya nosotros sentimos rechazo. Hay algo que redarguye y que no nos permite disfrutar lo que ellos disfrutan. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay algo que nos guía la verdad, que nos guía la justicia, que nos dice la forma correcta como debemos proceder. Cuando las personas están muertos en sus delitos y pecados, evidentemente hacen esto y no tienen ningún problema. No hay nada dentro de ellos que se oponga, porque eso es parte del sistema, porque ellos están en ese sistema. Pero cuando nosotros salimos de las tinieblas a luz, cuando se nos dio el derecho legal de hijos, cuando la luz del Eterno llegó a nuestra vida y nos mostró este camino basado en principios que son del cielo, provistos para sus hijos, entonces vemos el mundo, vemos el sistema, nuestra vida, lo vemos totalmente diferente. Nuestras prioridades son otras. Ahora nosotros empezamos a ver las cosas mejor porque es como si empezara a caer un velo de cosas que practicábamos, disfrutábamos y hacíamos que ahora para nosotros no tienen sentido. ¿Por qué? Porque ahora estamos del lado de la luz, no de las tinieblas. Entonces, si nuestro Padre está diciendo, salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo, creo que deberíamos prestar atención a ello. Por eso Abraham, salir de Ur de los Caldeos, no tenía tanto en cuanto a conflicto emocional que salir de la ciudad donde nació, creció y vivió. Pero salir de esa ciudad no lo afecta y le genera un conflicto interno, como si se lo originó salir de su casa, en su familia, donde nació, donde creció. De igual manera se nos demanda. Hay cosas que van a ser más fáciles y otras más difíciles, pero hay que pagar un precio.
Y eso es lo que muchas veces la gente no desea. La gente quiere vivir de alguna forma en el mundo con los beneficios y disfrutar todas las bendiciones que el Eterno ha establecido para sus hijos. Eso es imposible. No podemos estar entre dos aguas. Por eso una persona que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y jamás el Padre le puede asignar una tarea porque no cuenta con él. Porque depende de sus emociones, depende de sus compromisos, de sus apegos, de todo aquello que lo tiene conectado todavía con este sistema terrenal, con este mundo. Por eso cuando Pablo dice en Romanos 12, no nos adaptemos al mundo, renovemos la mente para transformar nuestra vida y poder discernir entre el bien y el mal, no es algo que suene bonito. Nos está estableciendo un principio muy claro que deberíamos prestar atención. Ahora, vemos nosotros en Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12, lo siguiente. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho legal de ser hechos hijos del Eterno. Esto es algo interesante porque en nuestras versiones, lamentablemente, dice en su nombre les dio potestad, y no es lo que aparece originalmente. La potestad viene como consecuencia de la autoridad delegada del Padre, y la autoridad viene como resultado de un derecho legal que yo he adquirido por la decisión de creer y de asumir un camino conforme a lo que el Padre me está planteando. Y yo decido caminar conforme a ello y pagar un precio producto de asumir un nuevo estilo de vida porque pasé de tinieblas a luz. Ahora yo puedo vestirme con esa vestidura de luz asignada. De esta forma, entonces, producto del derecho legal, se nos ha dado autoridad, y aquel que tiene autoridad puede ejercer legalmente el poder que le confiere la autoridad. Es como si usted viera a una persona que porta un arma, pero resulta de que es una autoridad. Esa persona tiene derecho legal de portar un arma y esa arma tiene poder. Y él va a hacer uso debido de esa arma cuando entiende la autoridad que le ha sido designada por derecho legal. Ahora, ¿qué sucede si alguien tiene el arma, pero no es una autoridad? La persona tendría poder, pero de forma ilegítima estaría en problemas con la ley, porque la ley le va a exigir que él tenga un permiso de portar esa arma, y si no posee ese permiso, quiere decir que no tiene derecho legal, más allá del poder que tiene en sus manos por esa arma que está portando. En el caso nuestro es igual. Es igual. El derecho legal dado del cielo nos ha dado la autoridad, y esa autoridad nos permite ejercer el poder que se confiere a través de la misma. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué lamentablemente nos hemos quedado presos en una relación vacía, en una relación estéril con un Dios, cuando la Biblia siempre traza un camino y una relación con un Padre
y poder enseñar a las personas que tienen un derecho legal y una autoridad de decir yo soy un hijo. Porque hay un derecho legal que ha sido conferido y le da la autoridad de portar ese título de hijo. ¿Por qué terminar en medio de una posición o de una identidad que no nos ha dado nada a través de la religión, creando religiosos y un simple miembro de una iglesia? Cuando dentro de la Biblia se habla de una familia, de un pueblo, de una relación de padre e hijo, piense por un momento, ¿qué hubiera pasado si Adán no falla? Si Adán no falla, ¿qué religión existiría? ¿Cuál sería la doctrina? ¿Cómo seríamos vistos? ¿Llamaríamos a nuestro Padre Celestial Dios? ¿O estaríamos hablando con nuestro Padre y Él con nosotros como hijos, no con doctrinas que viene a ser el resultado de la interpretación del hombre cuando lee algo sin comprender la perspectiva del autor? No, con principios revelados desde el principio, desde el inicio de la creación, fundamentos sobre los cuales iban a construir su vida, caminando en integridad y teniendo acceso a lo espiritual, aunque viviéramos en lo terrenal, y de esta forma poder percibir esa dimensión espiritual y disfrutar de todo eso que ha sido designado del cielo para aquellos que fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Entonces, si lo que perdimos fue una relación con el Padre, y por eso dice la Biblia que quedamos destituidos de la presencia de Él, la justificación a través del Mesías es el recurso legal para revertir el daño espiritual que ocurrió en los días de Adán y que nos separó del Padre, y que ahora a través de la justificación podemos acercarnos a Él y tener una relación tan profunda que el Mesías dijo que sean uno como tú y yo somos uno. Yo solamente puedo ser uno con mi Padre porque yo porto su ADN. Y aunque yo no lo veo, dentro de mí está esa marca que me hace identificar con Él. Y si me hacen una prueba de ADN, van a ver que yo soy hijo de esta persona. La pregunta es, ¿cuándo un Dios nos ha dado una relación paternal? Si Dios o el concepto de Dios es parte del culto de todos aquellos sistemas que operan en este mundo dependiendo de su cultura, y creaban el dios sol, y a la luna un dios, y al árbol era un dios, y el río era un dios. Miren todos los dioses que existían en Egipto, todos los dioses que existían en Babilonia. Esos son dioses. ¿Cómo comparar a nuestro Padre, que es el creador, con las criaturas que Él creó? Como dice Pablo en Romanos. Entonces dejaron de honrar al Creador para seguir ahora a las criaturas. ¿Cómo es posible esto? Porque lamentablemente la religión nos empezó a vender conceptos y una identidad que no corresponde. Y esto, en vez de acercarnos, nos fue alejando poco a poco, y nuestra identidad se fue perdiendo a lo largo de la historia para ser reemplazada por gente religiosa que son miembros de una iglesia, que asisten a un culto con un Dios. Cuando lo que vemos dentro de la Biblia no es un culto, es un servicio. Por eso es que el Padre, no Dios,
El Padre busca gente que le sirva en espíritu y verdad. No es un Dios buscando gente que le rinda un culto, porque todo eso es del paganismo. Si nuestro Padre está buscando gente que le sirva en espíritu y en verdad, ¿por qué nosotros hablamos de culto cuando es una forma pagana en la cual las personas tenían una relación con una deidad? Y nosotros no tenemos una relación con las criaturas. Nosotros tenemos una relación con el creador de todo, que es nuestro Padre, que es tu Padre y mi Padre. Por eso es que cuando el Mesías asciende, lo que dejó garantizado es que no quedaríamos huérfanos. ¿Por qué? Porque hay una relación paternal. No dijo, no se preocupen, yo les voy a dejar un Dios. Eso nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Entonces, ¿por qué las personas viven en ese cautiverio? Porque es lo que se ha transmitido a lo largo de la historia, la religión, y eso ha venido secando la identidad de los hijos que lamentablemente en la religión han venido sufriendo de un adormecimiento espiritual, y esto ha afectado por completo su rol como hijo que debe representar a un padre, porque solo un hijo, el que tiene la capacidad de representar a su progenitor. Por eso es que el padre, a quien le asigna las tareas importantes, a quien le deja la herencia, a quien lo deja al frente de todo, a su hijo, no al siervo, no al esclavo, a su hijo. Entonces, esto ha traído como consecuencia de que esa mentalidad donde se ha reemplazado la figura del padre por un Dios y la identidad de hijos por religiosos que asisten a un culto, eso nos ha afectado por completo, creando una carencia, porque nos dejaron acéfalos, sin cabeza, nos dejaron sin guía. ¿Cómo poder transitar sin una orientación correcta? Entonces se empezó a copiar aquello que el mundo iba transmitiendo con sus dioses, con sus cultos, con sus trueques, porque entonces era bueno para pedirle al dios río que riegue las cosechas, yo le presento esto, y al dios sol le presentamos esto, y al dios luna le ofrendamos esto. Y de esta manera hacía un intercambio. Yo te presento esto y tú me das aquello. Piense por un momento. Cuando su hijo nació y se lo colocaron en sus brazos, ¿a qué acuerdo llegaron? ¿Qué le ofreció él a cambio de que usted le dé vivienda, comida, vestido, protección? ¿Qué le dijo él recién nacido? Nada. Nada. Antes de que ese niño naciera, ya usted preparó una habitación, ya usted compró la cuna, usted compró su ropa, usted preparó todo por él y para él. Porque usted tomó la decisión de tener un hijo y de esta manera impartirle la paternidad a ese hijo que sale de su ser, que porta su ADN. Como dijo el Mesías, si nosotros siendo padres humanos, terrenales, que no somos perfectos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Nunca dijo Dios. Nunca dijo Dios. Dijo nuestro Padre Celestial. ¿Por qué suplantar esto? Entonces, si padres terrenales saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿por qué reemplazar la figura de un padre por la de un Dios que es tan abstracto? Porque la pregunta es, ¿y cuál Dios? Si habían tantos dioses en Grecia, que Pablo en un momento fue a hablar, y ellos creían que habían tantos dioses que a lo mejor había uno que se les pasó,
y por lo tanto hicieron una estatua en honor al Dios desconocido. Por eso vemos nosotros la forma como existían todas estas deidades, cómo existían estos conceptos, y que lamentablemente recordemos que el cristianismo, cuando empezó a originarse en el concilio de Nicea en el 325, y así a través de cada concilio, lo hicieron con hombres que venían con una mentalidad greco-romana, filósofos. Por lo tanto, ellos no estaban asumiendo lo que Abraham, Isaac, Jacob, lo que David, lo que el Mesías, lo que los apóstoles enseñaron. No, ellos venían una mentalidad de Sócrates, de Aristóteles, de Platón. Y estos filósofos, interpretando conceptos que venían de Jerusalén, que eran hebreos, empezaron a darle forma y los cambiaron todo por lo que ahora vemos nosotros dentro de la iglesia. Y hasta que no cumplamos con lo que dice la misma palabra, salir en medio de ellos y empecemos a llamar las cosas por su nombre, vamos a seguir con este vacío y con esta orfandad. Hasta que no empecemos a mostrarle a la gente que son hijos y que usted no tiene que hacer 1000 cosas para ganarse el favor del Padre, a pesar de que hablan tanto de la gracia, no saben lo que representa la gracia y la manifestación de la misma, porque si tienen que estar haciendo trueques para obtener algo, quiere decir que nunca entendieron la gracia y el amor del Padre. El Padre nos ama porque nos creó a su imagen y semejanza a cambio de nada, porque Él le plació, como igual le plació también que a pesar de que nos desviamos y nos salimos, como resultado de lo sucedido en Adán, también le plació restaurarnos y restituirnos. Y usted y yo no hicimos nada para ganarnos eso. ¿Qué hizo usted o qué hice yo para que pudiéramos tener la opción de la justificación y de esta manera restaurar mi vida y a través de la restauración poder ser restituido y optar al reino y ser parte del mundo venidero? Nada. Todo fue por gracia, porque es la manifestación de amor del Padre desde la creación. Por eso hablar de que un tiempo nosotros a través de dispensaciones y que la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, esos conceptos no están dentro de la Biblia. No están. Conceptos que apenas tienen 200 años. Estudie, busque la historia para que usted se dé cuenta. ¿Por qué no están? Porque decir que la gracia viene como resultado de la manifestación del Mesías, la pregunta es, ¿y entonces quién trajo al Mesías? Si no es la gracia. El Mesías no trajo la gracia. La manifestación de la gracia fue que el Eterno manifestara a su Hijo como acto de gracia y de amor para con nosotros que no lo merecíamos porque estábamos muertos. Si creemos en esa dispensación, concepto doctrinal y dogmático basado en interpretaciones totalmente equivocadas, producto de una mala exégesis. La pregunta es, ¿y acaso la dispensación de la gracia que supuestamente elimina la de la ley, la dispensación de la ley no eliminó la dispensación de las promesas? Y si la dispensación de las promesas fue eliminada, la de la ley, la pregunta entonces, ¿cuáles son las promesas que usted y yo tenemos si fueron eliminadas en la dispensación de la ley? Que a su vez, la de la ley quedó eliminada con la gracia. Si es así, entonces sería una anarquía, porque lo que establece deberes y derechos es precisamente la ley. Todo esto es el resultado de conceptos que hemos venido heredando desde tiempo antiguo de la Iglesia Católica, que no nos dimos a la tarea a revisar y a evaluar con objetividad, colocando a un lado la religión, quitándonos los lentes religiosos y levantándonos de la silla religiosa para ver las cosas como son, en vez de repetir algo
sin saber lo que repetimos. Ah, pero es que así lo dice todo el mundo. Bueno, lamentablemente, cuando se enviaron a 2 espías, la mayoría dijo que no entraran, mientras que 2 dijeron que sí. Y por la culpa de la mayoría, estuvieron 40 años dándole vueltas a un desierto. Nosotros no podemos estar repitiendo cosas y ser el eco de un error. La verdad va a seguir siendo verdad a pesar de que nadie la crea. Y la mentira va a seguir siendo mentira a pesar de que sea aceptada y repetida. Y nosotros necesitamos depurarnos de muchos conceptos que nos han hecho daño, mucho daño. Y ese daño es el que ha cobrado que muchas personas no quieran ir a una congregación. Que la gente dentro de la congregación se siente insatisfecha, vacía, sin sentido, van por religiosidad, de forma mecánica. Como la persona va al trabajo o a los estudios porque es el deber ser, porque es parte de un hábito, pero no hay nada que los motive ni que los lleve. Y de la misma forma como entran, salen, más allá de las emociones que se viven adentro. Pero no hay lo que nosotros vemos en Hechos. Esa manifestación del Eterno, el temor al Eterno, la unanimidad, donde habían milagros, prodigios y grandes cosas. ¿Por qué? Porque cuando se camina en la verdad, todas esas señales seguían a los que creen. La religión hizo que los que creen sigan las señales. Y donde esté alguien haciendo una señal, la gente lo sigue o la gente lo invita a su congregación para que haga las señales aquí, porque los que están aquí son carentes de eso y no pueden hacer nada. Y por lo tanto vamos a invitar a alguien que lo haga. Eso no pasaba en esos tiempos. Si en aquellos tiempos sanaban hasta con la sombra y dicen que en los postreros tiempos haremos cosas mayores. La pregunta es, ¿qué es aquello que es mayor que se está haciendo en este tiempo que superemos a aquellos hombres y mujeres escogidos en tiempo antiguo que incluso llegaron hasta sanar? Si no, veamos hasta el caso de Eliseo, que hasta los restos de él hicieron que una persona recobrara la vida cuando su cuerpo cayó sobre la tumba de Eliseo, estando ya Eliseo muerto. Imagínense la relación con el Eterno tan profunda y lo que había allí espiritualmente, que el cadáver de este hombre cayó y resucitó. ¿Cuánto más los vivos, cuántas cosas llegaron a hacer? ¿Qué estamos haciendo que sea mayor? Y ustedes harán cosas mayores. ¿Dónde están esas cosas mayores? Y no se hacen, no es porque no tengamos el derecho legal de hacerlo. Es que no estamos conscientes de ellos porque lamentablemente la identidad que nos vendieron es de una religión con conceptos y doctrinas extrañas a la verdad. Y nos han hecho más prisioneros por la ignorancia que por la fuerza. La ignorancia nos ha llevado a una prisión que la religión construyó y que a los líderes religiosos no les conviene que usted conozca la verdad, porque cuando usted la conozca, la verdad lo va a hacer libre y ellos no van a poder manipularlo a usted. Nadie va a enseñar algo que lo libere para después perjudicar los intereses particulares que yo tengo. Imposible. Por eso ellos no están comprometidos con la verdad. Y es mejor mantener a la gente dormida dentro de la religión, dándoles un culto y enseñarlo de doctrinas que están lejos de los principios bíblicos. ¿Cuántas veces hemos visto manuales doctrinales que no tienen ningún fundamento bíblico, pero se siguen al pie de la letra? Y que alguien ose a decir algo en contra de ello para que inmediatamente se le acuse, se le critique, se le discipline o incluso se le bote, se le expulse de la iglesia. Para que luego de hacer todo esto, en el púlpito empiecen a hablar de la gracia y el amor que no viven. Todo esto sucede por algo
que el Mesías dijo y que es muy claro. Juan 17:25. Juan 17:25. Padre justo, no dijo Dios, Padre justo, el mundo no te ha conocido. El mundo no te ha conocido. ¿De dónde son los dioses? Del mundo. ¿De dónde son las religiones? Del mundo. Las religiones son los caminos creados por el hombre basados en interpretaciones privadas a través de lo que han leído, dándole un sentido diferente al original, pero que a ellos les parece correcto, y de ahí empezaron. Y cada quien con el tiempo fue estableciendo sus propias doctrinas, y el que piense diferente es una falsa doctrina. Piense por un momento. Piense por un momento. Si la misma Biblia nos habla de que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿cómo podemos llegar a la unidad de la fe cuando todo aquello que se enseña nos divide? ¿Cómo podemos llegar a ser uno con el Padre cuando aquello que se enseña, en vez de acercarme al Padre, me vende la figura de un Dios? ¿Cómo yo puedo ser uno con el Padre si lamentablemente estoy en una relación de culto y no de servicio? El vacío es tan grande, la carencia de verdaderos hijos es tan grande, que dice el mismo Mesías, el Padre busca personas que le sirvan en espíritu y en verdad. Si los está buscando, la pregunta es ¿dónde están? Lamentablemente están pasando por un proceso de adormecimiento que ha traído como resultado una ceguera espiritual que lo desconecta por completo de lo que son como hijos y del rol que deben cumplir por estar en una religión, en medio de un culto, sirviéndole a un Dios. Y hasta que no rompan con ese Dios, hasta que no rompan con ese culto y salgan de la religión, como es el llamado, salgan de en medio de ellos y yo los voy a recibir como padre, lamentablemente la religión va a seguir fracasando. Y va a seguir fracasando porque lamentablemente fue creada por el hombre, no por el Eterno. El Eterno está llamando a la unidad, a seguir una misma fe, una misma palabra, una misma enseñanza. Cuando entremos en el reino, la pregunta es, ¿cuál debate doctrinal va a existir? Cuando venga el Mesías a establecer el reino, ¿cuántas religiones van a existir? ¿Qué doctrina se va a enseñar? ¿Cuál es el culto? Nada de eso va a existir. Porque cuando se establezca el reino, lo que va a direccionar este mundo en medio de un ambiente de plena santidad son principios dados por el mismo Padre. Y podremos estar en una relación verdadera con nuestro Padre como uno solo. Y de esta manera le vamos a servir. Por lo tanto, ¿por qué no empezar desde ahora a practicar aquello que en el reino debemos hacer? Y es tener una relación de padre y vernos como hijos y no como huérfanos, que tenemos que mendigar por algo. Tenemos que estar mendigando. Piense por un momento. ¿Por qué para Jacob era tan importante la primogenitura? ¿Por qué para Jacob era tan importante la primogenitura? ¿Por qué Esaú, siendo alguien que dentro de él su inclinación al mal lo dominaba, le era tan importante la primogenitura? ¿Por qué? Porque ellos saben lo que la primogenitura trae como consecuencia aquel que la recibe como recurso del cielo que reposa en la persona indistintamente si la persona está consciente o no.
Piénselo en un momento. Jacob empezó a hacer cualquier cantidad de cosas para que la primogenitura reposara sobre él. Y más, cuando su propia madre sabía que dentro del plan, dentro de todo el propósito del Eterno, era Jacob el escogido para seguir con esa línea dada desde Abraham a Isaac y ahora de Isaac a Jacob. Y por eso, cuando va a recibir la bendición de la primogenitura, tuvo miedo. Porque la palabra de un padre tiene mucho poder. Él le dijo, si mi padre me descubre y sabe que no soy yo, y se da cuenta que yo lo estoy engañando, lo que él declare va a marcar mi vida y mi descendencia para siempre. Pero su madre, que tenía esa conciencia de lo que esto representaba y la revelación de quién era Jacob para efecto de los padres de los planes del padre, le dijo, hazlo y yo soy la que voy a asumir las consecuencias. Y de esa manera Jacob lo hizo, por lo que su madre le dijo. Y toda la bendición que reposó sobre Jacob, cuando Isaac se la dio, todo lo que reposó sobre él. Y luego Jacob se fue. Cuando Esaú llegó y le dijo, padre, vengo para que tú me des la bendición, ¿qué le dijo su padre? Pero es que ya yo te bendije, aquí me diste de comer y ya yo te bendije. No, no me has bendecido. Inmediatamente pensó, ese fue Jacob, que ocupó mi lugar. Pero ¿acaso Esaú no le había vendido la primogenitura a Jacob? Entonces tenía derecho legal a reclamarla. Entonces, ¿por qué la rabia contra Jacob si simplemente tomó lo que a él le correspondía y que lamentablemente para no herir a su padre, no le dijo que Esaú vendió lo más importante que reposaba sobre la vida de Isaac, su padre? Para no hacerle un daño a su padre, que tenía un concepto de Esaú, prefirió callar y obtener de esa manera la bendición, en lugar de decirle, la bendición me corresponde a mí porque Saúl la vendió. Y si no, llámalo y pregúntaselo delante de mí. No quiso causarle ese daño a su padre, por lo que representa la honra al padre, personas que caminan conforme a principios. Cuando Esaú se dio cuenta, ¿cuál fue el clamor de Esaú? El clamor de Esaú fue, no tienes nada para mí, no tienes ni una bendición para mí. Ninguna. Y lo único que Isaac pudo hacer por Esaú fue, tú vas a ser un hombre valiente, un hombre de armas, y el que se enfrente contra ti jamás te podrá vencer. Jamás te podrá vencer. Y eso fue una verdad tan grande y tan poderosa, esa bendición que reposó sobre el hijo, en este caso Esaú, que posteriormente, muchísimos años después, cuando Israel salió de Egipto, ¿quién se presentó a hacerle frente a Israel para que no saliera? Amalek. Amalek salió a hacerle frente. ¿Y Amalek de dónde viene? Es descendiente de Esaú. Cuando Moisés vio que venían los amalecitas contra ellos para luchar, ¿qué dijo Moisés? Nosotros no vamos a poder ganarles a Amalek. ¿Por qué no le podemos ganar a Amalek? Porque Amalek es descendiente de Esaú, y Esaú recibió la bendición de su padre, que a través de las armas nadie le iba a ganar. Por lo tanto, con las armas nunca le vamos a poder ganar, porque esa bendición del padre reposa sobre Esaú. Y eso jamás vence, no caduca, es para siempre. Siempre va a estar eso sobre Esaú. La única forma es que nosotros tengamos una bendición espiritual mayor que la de Esaú para poderle ganar. ¿Qué hizo Moisés? Entonces yo me voy a conectar con el Padre y voy a orar, y mientras que yo estoy orando, como yo estoy en conexión íntima con el Padre,
entonces vamos a luchar. Y cuando Moisés oraba con las manos levantadas, en conexión perfecta con el Padre, ellos le ganaban a los amalecitas. Porque estaban luchando aferrados directamente al Padre. Este hombre estaba luchando con la bendición de su Padre terrenal, que nunca va a ser mayor a la bendición del Padre celestial. Pero las dos se cumplen. Ahora, cuando Moisés bajaba las manos, los amalecitas triunfaban porque la bendición que reposaba sobre ellos prevalecía. Evidentemente. Entonces, si esto es tan importante, y mire cómo marca la vida de estos hombres y cómo se mantuvo y estas luchas y todo lo que ha sucedido, imagínense la bendición que reposa sobre usted y sobre mí, siendo hijo del Eterno, y que lamentablemente se ha perdido por estar dentro de la religión, en un culto a Dios como religiosos. Eso lo que ha traído es que nos ha deformado por completo la identidad para autopercibirnos de una forma equivocada, y eso trae como consecuencia de lo que somos se pierda. ¿Por qué se pierde? Porque no estoy haciendo uso de lo que a mí se me asignó. Por eso, cuando vemos en Hechos 3:21, Hechos 3:21 dice de forma muy clara que el Eterno tiene que restaurar todas las cosas. ¿Por qué las tiene que restaurar? Porque la restauración es devolverle la identidad a aquel que la tiene, pero por su desconocimiento no sabe quién es y vive sin conciencia como un huérfano. Entonces hay que revelarle su identidad y decirle, ¿sabes qué? Tú eres un hijo. Porque la restauración es llevar las cosas a su punto de origen, que por el tiempo, por el uso y diferentes condiciones se pierden. De esta manera, dice Hechos 3:21, tiene que restaurarse todo. Pero la restauración es lo que activa la restitución. Y la restitución es aquello que tú posees. La restitución está relacionado con la posesión. La restauración está relacionado con la posición. La restauración es lo que tú eres. La restitución es lo que tú tienes. Y lo que tú tienes y la posición no lo estás disfrutando por lo que tú eres, y tu identidad ha sido malograda por la religión. Y hasta que no salgas de la religión y no camines conforme a los principios establecidos por el Padre y tengas esa verdadera conexión con Él, vas a seguir caminando como un huérfano clamando a un Dios.